En México, la confianza en las instituciones de seguridad ha sido golpeada una y otra vez. Pero nada resulta más perturbador que descubrir que quienes deberían proteger a la ciudadanía están, en realidad, trabajando para los enemigos del país. Eso fue exactamente lo que ocurrió en uno de los episodios más impactantes de la carrera de Omar García Harfuch, cuando desenmascaró a un jefe de policía que había logrado infiltrarse en las entrañas mismas del sistema de seguridad capitalino. Un hombre que, bajo la fachada de autoridad, servía en secreto a los intereses del crimen organizado. El momento decisivo llegó cuando Harfuch logró atraparlo y, al revisar sus pertenencias, halló un objeto dentro de su bolso que dejó helados a todos los presentes. Aquella prueba no solo confirmaba la traición, sino que destapaba una red de corrupción mucho más amplia de lo que nadie imaginaba. Quédate hasta el final, porque aquí conocerás cómo se desarrolló la investigación que llevó a desenmascarar al infiltrado, que se descubrió en su bolso y cómo este caso puso en evidencia que la verdadera amenaza no siempre viene desde fuera, sino desde los lugares donde menos se espera, los propios guardianes de la ley. Y antes de comenzar, recuerda, tu apoyo es clave para que sigamos contando estas historias. Dale like a este video. Y suscríbete al canal. El hombre en cuestión era conocido dentro de la corporación como Comandante Prieto. Tenía años de servicio, una hoja aparentemente limpia y una reputación construida a base de disciplina y aparente lealtad. Para la mayoría de sus colegas, era un policía ejemplar, puntual, obediente y con la capacidad de ganarse la confianza de superiores y subordinados por igual. Prieto había escalado posiciones dentro de la corporación con una rapidez inusual. Pasó de patrullero a jefe de sector en pocos años, y pronto obtuvo acceso a operaciones de inteligencia y despliegues tácticos. Sus ascensos eran vistos con admiración por algunos, pero también con sospecha por otros. ¿Cómo lograba siempre estar en el lugar correcto en el momento correcto? Las dudas comenzaron cuando se revisaron los informes de operativos fallidos. Una y otra vez, Prieto estaba vinculado a misiones que terminaban en fiasco. Operativos donde los criminales parecían haber sido alertados antes de la llegada de la policía. Redadas que se filtraban misteriosamente, dejando a los delincuentes escapar por minutos de diferencia. Informes alterados con datos que no coincidían con lo observado en campo. Era como si alguien estuviera jugando a dos bandos, alimentando a los criminales con información privilegiada. Cuando los equipos de inteligencia comenzaron a analizar sus movimientos, aparecieron inconsistencias graves. Gastos superiores a su salario, como propiedades de lujo y vehículos que no podía justificar. Viajes frecuentes a estados con fuerte presencia de cárteles, siempre disfrazados como viajes personales. Reuniones en restaurantes y bares con individuos identificados como operadores del crimen organizado. Pese a todo, Prieto sabía cómo mantener su fachada. En la corporación se mostraba como un policía entregado, e incluso participaba en actos públicos donde hablaba de la importancia de combatir al crimen. Omar García Harfuch, acostumbrado a detectar patrones anómalos, comenzó a seguir de cerca el caso. Para él, las coincidencias eran demasiadas: un jefe de policía con poder creciente, fallas repetidas en operativos bajo su mando y un estilo de vida que no encajaba con su sueldo. La hipótesis era clara: Prieto no solo trabajaba para la policía, también era un infiltrado al servicio de un cártel. Pero atraparlo no sería sencillo. Harfuch sabía que cualquier error podía alertarlo y hacerlo desaparecer. La decisión fue iniciar una investigación secreta, discreta y minuciosa, para reunir pruebas que no dejaran lugar a dudas. Así comenzaron los meses más intensos de vigilancia, donde cada movimiento del comandante sería seguido hasta descubrir la verdad. Cuando las sospechas sobre el comandante Prieto se volvieron imposibles de ignorar, Omar García Harfuch dio la orden de iniciar una investigación silenciosa. No se trataba de un caso cualquiera, este hombre tenía rango, acceso a información sensible y un círculo de confianza que podía alertarlo en cualquier momento. Harfuch eligió a un grupo reducido de agentes de máxima confianza, seleccionados precisamente porque no tenían ninguna relación con Prieto. Eran policías de inteligencia entrenados en seguimiento encubierto, análisis financiero y contrainteligencia. Su misión era clara: observar, registrar y documentar cada movimiento del comandante sin que él lo notara. La primera fase fue seguir sus rutinas. Descubrieron que Prieto tenía horarios que no cuadraban con los de un jefe de policía. Pasaba largas horas en cafés discretos, donde se reunía con hombres que nunca aparecían en los registros oficiales.
En otras ocasiones, se le veía entrando a hoteles de paso para encuentros que duraban apenas media hora. Los agentes comenzaron a tomar fotografías, grabar videos y levantar informes detallados. En una de esas vigilancias, captaron un encuentro particularmente sospechoso. Prieto se reunió con un operador financiero ligado a un cártel. La reunión fue breve, pero al salir llevaba consigo un maletín negro. Al revisar las cámaras de seguridad de la zona, se confirmó que el maletín provenía de su acompañante, alguien con antecedentes de lavado de dinero. Días después, Prieto apareció conduciendo un vehículo nuevo de lujo, adquirido en efectivo y registrado a nombre de un tercero. Paralelamente, se rastrearon sus cuentas bancarias. Aunque en apariencia estaban limpias, los peritos hallaron transferencias trianguladas a través de familiares y empresas fachada. El patrón era claro: ingresos que superaban 3 veces su salario oficial, disfrazados como consultorías o servicios de asesoría. Las pruebas no dejaban lugar a dudas: Prieto era un infiltrado. No solo entregaba información a los cárteles, también recibía sobornos regulares y utilizaba su posición para garantizar que operativos claves fracasaran. Para Harfuch, la situación había pasado de sospecha a certeza. El siguiente paso ya no era solo vigilarlo, sino preparar el momento exacto para desenmascararlo y atraparlo con pruebas que lo hundieran. La trampa estaba lista. Solo faltaba esperar a que Prieto diera un paso en falso para caer en su propia red de traición. Con las pruebas acumuladas y el expediente listo, Omar García Harfuch sabía que no podía esperar más. El comandante Prieto era un peligro dentro de la institución. Cada día libre significaba información filtrada, operativos frustrados y vidas en riesgo. Había llegado el momento de ponerle fin a su doble juego. La estrategia fue sencilla en apariencia, pero precisa en su ejecución. Harfuch diseñó un operativo falso contra un grupo criminal, pero solo compartió los detalles con Prieto y con un par de agentes de confianza. La idea era observar si la información se filtraba y, al mismo tiempo, preparar el terreno para detenerlo en flagrancia. El operativo, secreto, indicaba que se realizaría un cateo en una bodega del sur de la ciudad. Los equipos tácticos se posicionaron, pero en realidad no habría redada, era una trampa para ver qué hacía el comandante. Tal como Harfuch sospechaba, Prieto no tardó en dar señales. Horas antes del supuesto cateo, cámaras de vigilancia lo captaron reuniéndose con 2 sujetos conocidos por su vínculo con un cártel. En la grabación, se le ve entregando una hoja con detalles del operativo. Lo que él no sabía es que esa hoja había sido marcada intencionalmente con un detalle falso: la hora de entrada a la bodega. Cuando los agentes llegaron más tarde, encontraron el lugar vacío, lo que confirmaba que alguien había alertado a los criminales. La orden estaba lista. Harfuch, acompañado de su equipo más cercano, interceptó a Prieto cuando salía de un restaurante esa misma noche. La tensión fue absoluta. El comandante, sorprendido, intentó defenderse argumentando que solo cumplía órdenes. Pero las pruebas eran irrefutables: videos, transferencias y el documento filtrado. En ese instante, Harfuch dio la instrucción: arresten al comandante Prieto. Hoy, la traición se paga. La noticia corrió como pólvora entre los policías. Ver a un jefe de alto rango esposado por traicionar a la institución fue un golpe devastador para muchos, pero también un recordatorio de que nadie estaba por encima de la ley. Algunos compañeros lo observaban incrédulos, otros con rabia contenida. La fachada del policía ejemplar se había derrumbado en segundos. El arresto de Prieto fue documentado cuidadosamente: fotografías, videos y actas que blindaban el caso. No había manera de que escapara de la justicia. Sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por descubrirse. Porque dentro de su bolso personal, los agentes hallaron un objeto que no solo confirmaba su traición, sino que revelaba una red de corrupción aún más amplia de lo que nadie había imaginado. Tras la captura del comandante Prieto, los agentes procedieron a revisar sus pertenencias. Entre ellas se encontraba un bolso negro de piel, aparentemente común, que cargaba consigo a todas partes. Nadie esperaba que ese objeto se convirtiera en la pieza clave de la investigación. Cuando los peritos abrieron el bolso frente a testigos, lo primero que encontraron fueron fajos de billetes en dólares y pesos, cuidadosamente envueltos con ligas. Pero eso era apenas la superficie. Debajo del dinero había memorias USB y discos duros externos.
Al conectarlos, se descubrió un archivo minucioso, listas con nombres de policías, mandos medios y hasta jueces que, según las notas, estaban bajo nómina del cártel. Cada nombre estaba acompañado de montos, fechas de pago y descripciones de favores realizados. El golpe más fuerte vino con un cuaderno de notas escrito a mano. En sus páginas aparecían claves de comunicación con células criminales, referencias a operativos frustrados y, lo más perturbador, instrucciones para infiltrar nuevos elementos dentro de la corporación. Era una especie de manual de corrupción, elaborado con detalle para garantizar que la red criminal siguiera creciendo dentro de las instituciones. Los presentes quedaron helados. No solo habían atrapado a un jefe de policía corrupto, sino que el bolso demostraba que existía toda una estructura paralela al servicio del crimen organizado. Lo que al principio parecía un caso individual se reveló como una operación a gran escala, policías, jueces y funcionarios trabajando en conjunto para proteger al narco desde dentro. Al ser informado de los hallazgos, Harfuch comprendió la magnitud del descubrimiento. El bolso de Prieto no era solo evidencia contra un infiltrado, era la llave para desmantelar una red entera de complicidad. En conferencia de prensa posterior, declaró: "Hoy confirmamos que el enemigo no siempre está afuera. A veces viste uniforme, porta insignias y traiciona desde adentro. Pero también confirmamos que la verdad siempre sale a la luz". El hallazgo en el bolso marcó un antes y un después en la investigación. Prieto ya no era solo un traidor, era el espejo de un sistema corroído. Y con esas pruebas en la mano, Harfuch sabía que la batalla apenas comenzaba. El bolso del comandante Prieto no solo confirmó su traición, abrió la puerta a una de las investigaciones más delicadas y peligrosas de la historia reciente. La información contenida en los dispositivos electrónicos y en el cuaderno de notas era un mapa completo de cómo el crimen organizado había infiltrado a la policía y al poder judicial. Los documentos revelaban pagos mensuales a mandos policiales, jueces de distrito e incluso funcionarios administrativos encargados de manejar expedientes. Cada nombre iba acompañado de un monto y un favor cumplido: liberar a un detenido, extraviar pruebas, retrasar audiencias o filtrar información de operativos. El patrón era claro: la corrupción estaba organizada como un sistema paralelo, donde cada traidor cumplía un rol dentro de la maquinaria del narco. Con esta evidencia, Harfuch autorizó una serie de operativos simultáneos. En cuestión de días fueron detenidos 3 mandos policiales que aparecían en la lista con depósitos recientes. Un juez que había ordenado liberar a un operador financiero del cártel apenas semanas antes. 2 funcionarios de bajo rango que actuaban como enlaces logísticos, encargados de entregar dinero en sobres cerrados. Cada detención confirmaba que el bolso de Prieto era una bomba de tiempo que no solo lo hundía a él, sino a toda una red. La noticia causó indignación inmediata. En las calles, ciudadanos protestaban con pancartas que decían: "Nuestros impuestos no son para financiar criminales. Traidores con uniforme, justicia ejemplar. Si los jueces son corruptos, ¿quién protege al pueblo?". Las redes sociales amplificaron el enojo. El nombre de Prieto se volvió sinónimo de traición, mientras que la frase "el bolso negro" se convirtió en tendencia, utilizada para referirse a la evidencia que había destapado todo. El escándalo no tardó en sacudir al propio sistema de seguridad. La confianza en la policía se desplomó, y la ciudadanía exigía una depuración total. El caso Prieto se convirtió en prueba de que la corrupción no era un rumor, sino una realidad documentada con pruebas irrefutables. En declaraciones públicas, Harfuch fue claro: el bolso de Prieto no es un símbolo de derrota, sino de oportunidad. Con estas pruebas vamos a limpiar las instituciones, aunque duela, aunque incomode. El arresto de Prieto había sido un golpe fuerte. Pero lo que vino después, con cada nombre revelado y cada cómplice detenido, demostraría que esta red era mucho más grande de lo que nadie imaginaba. El bolso de Prieto fue apenas la punta del iceberg. Conforme los equipos de inteligencia analizaban la información digital y los registros financieros, aparecieron vínculos que alcanzaban a mandos de mayor jerarquía. La red de corrupción ya no era solo un tema de jueces de distrito o jefes de sector, había tentáculos que llegaban a niveles estratégicos de las instituciones. Los correos y memorias USB contenían comunicaciones con personajes de alto rango, incluyendo coordinadores regionales de seguridad y un par de magistrados que habían sido señalados en otras investigaciones sin que nunca se comprobara nada.
Los pagos eran millonarios y, en algunos casos, disfrazados como donaciones a fundaciones y proyectos sociales. El hallazgo fue demoledor, la red tenía la capacidad de blanquear dinero sucio con apariencia de legalidad. Los señalados reaccionaron de inmediato. Algunos negaron rotundamente las acusaciones, calificando la investigación de persecución política. Otros contrataron despachos internacionales para intentar frenar el proceso con amparos y medidas de suspensión. Pero el peso de la evidencia era tal que, aunque la defensa mediática fue intensa, la ciudadanía comenzó a verlos con desconfianza. Cada intento de justificarse parecía confirmar su culpabilidad. Mientras tanto, la indignación social seguía creciendo. Las protestas frente a los tribunales se hicieron más constantes y la presión ciudadana obligaba a las instituciones a responder con más operativos y detenciones. El caso Prieto ya no era solo un escándalo, era el símbolo de un reclamo nacional por una limpieza profunda en la policía y la justicia. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Este tipo de investigaciones, que muestran la magnitud de la corrupción y cómo la traición se esconde incluso dentro de las instituciones que deberían cuidarnos, necesitan ser contadas. Si este caso te parece tan impactante como a nosotros, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo es clave para que sigamos sacando a la luz estas historias que muchos preferirían mantener en la oscuridad. En cada declaración, Harfuch repetía que el caso no terminaría en Prieto. Que el verdadero reto era limpiar el sistema hasta sus cimientos, sin importar cuán arriba llegaran los nombres implicados. Su firmeza lo colocaba como figura central en un momento en que la ciudadanía reclamaba no solo justicia, sino garantías de que no volvería a repetirse un caso similar. El país entendía que estaba ante una oportunidad única, o se enfrentaba a la corrupción estructural, o el sacrificio de exponer la red de Prieto quedaría en vano. Lo que comenzó como la captura de un jefe de policía terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de México. El bolso negro de Prieto y las pruebas que contenía se transformaron en símbolo de cómo el crimen organizado había logrado infiltrar las instituciones desde sus cimientos. El Congreso convocó a sesiones extraordinarias para abordar el tema. Mientras algunos legisladores exigían la renuncia inmediata de altos mandos de seguridad, otros trataban de minimizar el caso, alegando que se trataba de un infiltrado aislado. Los debates eran tensos, con acusaciones cruzadas que exhibían la polarización. ¿Se debía ver el caso como un hecho aislado o como la prueba de que el sistema entero estaba corroído? El Ejecutivo no tuvo más opción que pronunciarse. En cadena nacional, se aseguró que se realizaría una depuración total en la policía, aunque muchos ciudadanos lo recibieron con escepticismo, recordando promesas similares en el pasado que nunca se cumplieron. La presión era tan grande que incluso organismos de control interno y auditorías externas fueron llamados para supervisar los procesos. Las marchas en la capital y en varias ciudades crecieron en número y fuerza. Los ciudadanos ya no pedían solo la condena de Prieto, sino una reforma integral. Las pancartas lo resumían con frases como: "El bolso negro destapó la verdad". Si un jefe está vendido, ¿cuántos más lo están? No queremos promesas, queremos limpieza real. El caso trascendió fronteras. Medios internacionales como The Washington Post y BBC publicaron reportajes sobre la infiltración del narco en las fuerzas de seguridad mexicanas. Organismos internacionales de derechos humanos advirtieron que la confianza ciudadana en la policía era una de las más bajas en el mundo, y que el caso Prieto reflejaba exactamente por qué. La narrativa de un México luchando contra sus propios fantasmas institucionales ganó titulares en todo el planeta. Para la ciudadanía, Harfuch representaba una figura de confianza en medio del caos. Había demostrado que incluso los traidores con uniforme podían caer si existía voluntad real. En una entrevista, resumió la gravedad del caso con una frase que se volvió viral. El verdadero enemigo no siempre dispara en las calles, a veces se sienta en la misma mesa que nosotros y usa el uniforme para protegerse. El caso Prieto ya no era un expediente judicial más, era el espejo de un país que debía decidir si enfrentaba de una vez por todas la corrupción o si seguía tolerando que los infiltrados destruyeran desde adentro lo poco de confianza que quedaba. La captura de Prieto y el hallazgo de su bolso habían sido un terremoto institucional, pero la verdadera batalla comenzaba en los tribunales. El país entero esperaba que este caso no terminara en el olvido, como tantos otros, sino que se convirtiera en ejemplo de que los infiltrados y los corruptos sí podían rendir cuentas. La Fiscalía presentó acusaciones formales por
Delincuencia organizada. Cohecho y enriquecimiento ilícito. Obstrucción de la justicia. Traición a la institución. El bolso negro era la pieza central del expediente. Las listas de pagos, las memorias USB y el cuaderno con instrucciones eran pruebas directas de que Prieto había actuado como enlace entre el cártel y la policía. Durante las primeras audiencias, los fiscales exhibieron videos donde Prieto entregaba información a operadores criminales. Transferencias bancarias trianguladas a familiares suyos. Testimonios de compañeros de corporación que confirmaron sus movimientos sospechosos y su estilo de vida injustificable. El impacto fue demoledor, la fachada del comandante ejemplar se desplomaba frente a la mirada del país. Gracias a la información del bolso, varios de los nombres señalados también enfrentaron procesos judiciales. Algunos jueces fueron suspendidos y citados a declarar, mientras que 3 mandos policiales terminaron detenidos en operativos simultáneos. El caso dejaba claro que Prieto no era un lobo solitario, era parte de una red más amplia que operaba en varios niveles. Las audiencias fueron seguidas con enorme interés por la ciudadanía. En plazas públicas, pantallas transmitían fragmentos del juicio y la gente aplaudía cada vez que se leían cargos o se presentaban pruebas. En redes sociales, hashtags como #juicio del infiltrado y #el bolso negro se volvieron tendencia, reflejando la indignación y la esperanza de que este caso sentara un precedente histórico. En una de las sesiones más esperadas, Omar García Harfuch compareció como testigo. Con tono firme, relató cómo se había descubierto la traición y por qué era vital exponerlo en público. Sus palabras fueron contundentes. Un infiltrado como Prieto no solo traiciona a sus compañeros, traiciona a todo un país. Y mientras exista uno solo dentro de nuestras instituciones, nadie puede estar seguro. El juicio apenas comenzaba, pero ya se percibía como un parteaguas. Por primera vez, el país veía a un infiltrado de alto rango enfrentarse a la justicia con pruebas irrefutables en su contra. El juicio contra el comandante Prieto se convirtió en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años. Día tras día, las audiencias revelaban detalles que mantenían a la ciudadanía expectante, mientras Prieto y su defensa intentaban resistir el peso de las pruebas que lo hundían. Su equipo legal intentó desacreditar las pruebas del bolso negro, alegando que habían sido plantadas para incriminarlo. También argumentaron que los videos eran parciales y que las transferencias financieras respondían a ahorros familiares. Prieto incluso se presentó como víctima de una conspiración política, asegurando que su arresto era un mensaje de venganza contra ciertos grupos de poder. La fiscalía respondió con contundencia. Exhibió peritajes digitales que confirmaban la autenticidad de los archivos en las memorias USB, además de testigos que declararon haber recibido órdenes directas de Prieto para filtrar información a grupos criminales. Los fiscales resumieron el caso con una frase que quedó grabada. No estamos juzgando un rumor, estamos juzgando a un hombre que vendió la seguridad de su pueblo al mejor postor. Mientras tanto, en las calles y redes sociales crecía la exigencia de una condena ejemplar. Las marchas ciudadanas ya no eran solo contra Prieto, sino contra todos los cómplices que habían sido destapados gracias al bolso negro. Los ciudadanos coreaban frases como: si traicionan con uniforme, merecen el doble castigo. No más infiltrados en la policía. Justicia real, no pactos. La cobertura mediática convirtió el juicio en un espectáculo nacional. Programas de opinión analizaban cada detalle, mientras noticieros internacionales lo catalogaban como la prueba de fuego para la justicia mexicana. El país entero esperaba la sentencia con ansiedad, convencido de que lo que ocurriera con Prieto marcaría un precedente, o se castigaba la traición de manera ejemplar, o se confirmaba que la corrupción seguía siendo intocable. En declaraciones recientes, Harfuch insistió en que la sentencia debía ser un mensaje claro. No basta con atrapar a los criminales en las calles y dentro de las instituciones hay quienes trabajan para ellos. La corrupción interna es el enemigo más peligroso. El juicio entraba en su fase final, y el país entero contenía la respiración. Tras semanas de audiencias, alegatos y pruebas demoledoras, llegó el momento más esperado, la lectura de la sentencia contra el comandante Prieto. La sala del tribunal estaba abarrotada, con periodistas, ciudadanos y representantes de organismos internacionales atentos a cada palabra. Afuera, cientos de personas se congregaron con pancartas exigiendo justicia.
La presidenta del tribunal tomó la palabra con voz solemne. Después de repasar los cargos y las pruebas, declaró a Prieto culpable de delincuencia organizada, cohecho y enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, traición a las instituciones. La condena fue ejemplar: 45 años de prisión, la confiscación de bienes a su nombre y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos o relacionados con seguridad. El acusado escuchó el veredicto con rostro endurecido, sin mostrar emoción. Pero al escuchar la cifra de años de condena, golpeó la mesa con los puños y gritó que era víctima de un montaje. Sus palabras fueron acalladas de inmediato por los agentes que lo escoltaron fuera de la sala. Para muchos, ese estallido final fue la confirmación de su verdadera naturaleza, un hombre que durante años jugó a ser policía mientras servía al crimen. Las calles estallaron en aplausos y celebraciones cuando se anunció la sentencia. Las redes sociales se inundaron con mensajes de alivio. Hoy ganó la justicia. El infiltrado ya no volverá a traicionar. Un ejemplo para todos los que creen que el uniforme les da licencia para venderse. La sociedad no solo celebraba el castigo a Prieto, también veía en la condena un triunfo simbólico, la confirmación de que la corrupción sí podía ser derrotada. En el ámbito político, la sentencia provocó un terremoto. El caso Prieto obligó a revisar los procesos de selección, evaluación y supervisión dentro de la policía. Se anunciaron nuevas medidas de control y auditorías internas para evitar que un infiltrado volviera a escalar tanto en la jerarquía. La comunidad internacional elogió la firmeza del fallo, viéndolo como un paso clave en la lucha contra la corrupción en México. Al concluir el proceso, Omar García Harfuch declaró: "El caso Prieto no es solo la historia de una traición, es la muestra de lo que ocurre cuando no vigilamos nuestras instituciones. Hoy hemos dado un paso, pero la verdadera victoria será mantener limpias a nuestras corporaciones todos los días". El juicio había terminado, pero el legado del bolso negro y del infiltrado marcaría a México durante muchos años. La condena del comandante Prieto no fue solo el fin de un juicio, fue un punto de inflexión para México. Su captura, el bolso negro y las pruebas que destaparon toda una red de complicidad dejaron en claro que la verdadera amenaza no siempre está en los criminales que operan en las calles, sino en los infiltrados que visten uniforme y usan el poder para proteger al enemigo. El caso expuso lo que muchos ciudadanos intuían desde hace años: la corrupción no es un rumor, es un sistema que puede extenderse desde el más bajo rango hasta las más altas esferas. El bolso de Prieto se convirtió en símbolo de esa podredumbre y, al mismo tiempo, en recordatorio de que la verdad siempre puede salir a la luz. La sentencia fue recibida como advertencia para quienes aún creen que el uniforme o el cargo son un escudo de impunidad. El mensaje fue claro: la traición tiene consecuencias, y la sociedad no está dispuesta a tolerar que sus protectores se conviertan en verdugos. En este escenario, Omar García Harfuch emergió como la figura que se atrevió a mirar hacia adentro y exponer a un traidor desde las propias filas. Su liderazgo demostró que la depuración institucional no es una opción, sino una necesidad urgente para recuperar la confianza ciudadana. El caso Prieto fue una victoria, pero también una alerta: la corrupción interna es un enemigo persistente que requiere vigilancia constante. La pregunta que queda en el aire es si México será capaz de mantener ese nivel de firmeza para que nunca más un infiltrado llegue a tener tanto poder. El arresto de Prieto y el hallazgo en su bolso nos dejan una lección clara: la traición más peligrosa no siempre se ve venir. Está en las sombras, en quienes deberían defendernos y terminan vendiéndose al enemigo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el caso Prieto marcará un cambio duradero en las instituciones de seguridad, o quedará como un episodio más en la larga historia de corrupción en México? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz también es parte de este debate. Antes de irte, recuerda: dale like a este video. Suscríbete al canal. Y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones. Porque la verdad, cuando se comparte, se convierte en la herramienta más poderosa contra la impunidad.